Hay un lugar silencioso, en el centro de nuestro ser, donde la mente debería ser un jardín floreciente, pero que para muchos se ha convertido en un bosque en llama. Es allí, en este dominio privado de pensamiento incesante, donde reside la traición más grande y más íntima que los seres humanos puedan experimentar. El sufrimiento, la inquietud persistente que llevamos como una carga invisible, no se origina principalmente en el mundo externo. Nace y se fortalece en el momento exacto en que la mente, que debería ser nuestro más leal aliado e instrumento de lucidez, se vuelve contra nosotros y comienza a aprisionarnos. Ella se convierte en nuestra carcelera, la tejedora de ilusiones que nos impide ver la inmensidad del cielo sobre nuestras cabezas. Respirar. Permite que esta palabra, respira, sea más que un acto biológico, que sea una invitación al descanso. Deja que entre el aire fresco y deja que el peso acumulado del momento desaparezca en una exhalación lenta y profunda. No intentes cambiar nada ahora. No luches contra el pensamiento que surge. No lo juzgues con dureza, ni lo persigas con la urgencia de quien necesita resolver un acertijo de inmediato. Solo mira. Mira la corriente incesante, el río furioso de imágenes, palabras sueltas, preocupaciones futuras y ecos del pasado que atraviesa la pantalla de tu conciencia. Es un torrente lleno de velocidad y escombros. Buda, el despierto, no enseñó que la liberación comienza con el escape del mundo o con renunciaciones espectaculares. Nos mostró que el camino hacia la serenidad comienza en el acto más simple, más humilde y, paradójicamente, más transformador, el acto de observar. Es en el silencio de la observación que la mente comienza a revelar su verdadera naturaleza y, más importante aún, la naturaleza de su tiranía. El gran misterio que enfrentamos, el dolor más antiguo y profundo que cargamos, no reside en las inevitables desgracias de la existencia, como la pérdida, la enfermedad o el cambio. Estos son acontecimientos pasajeros, naturales del ciclo ininterrumpido de vida y muerte. La verdadera angustia, raíz del sufrimiento que se repite en cada ciclo de la vida, reside en lo que buscamos incesantemente en la mente, permanencia donde solo hay fluir, quietud absoluta en el ámbito de la impermanencia, y satisfacción total en el territorio del deseo insaciable. Buda enseñó que la causa del sufrimiento es el apego, el deseo ardiente, el anhelo febril, a lo que llamó Cheur Tena. Pero es crucial entender que este deseo no es solo querer cosas materiales, es la sed existencial, el apego a la idea misma de un yo sólido e inmutable, que necesita ser alimentado, defendido y validado constantemente. Es el deseo de que las cosas sean diferentes de lo que son, el apego a las expectativas incumplidas y la feroz aversión a lo desagradable. La mente, seducida por la promesa vacía del siguiente momento, el siguiente objeto, el siguiente estado de felicidad, se convierte en un pozo sin fondo de carencia. Se aferra al placer que pasa y sufre el dolor que llega, y al aferrarse a lo que es de naturaleza efímera, ya sea un cumplido, un momento de alegría, una relación o incluso un pensamiento positivo, garantiza su propio dolor, porque todo lo que nace, perece, y la mente no acepta perecer. La mente, en este estado de desorientación, es como un niño que agarra puñados de arena mojada. Cuanto más fuerte aprieta, más rápido la arena se escapa entre sus dedos, se agota en el intento de solidificar lo líquido, de congelar lo que es fuego. Es en este esfuerzo inútil, en esta búsqueda incesante de control sobre la experiencia, que nuestro aliado se convierte en nuestro maestro del dolor. Nos convence de que nos definen nuestras posesiones, nuestros títulos, nuestros recuerdos y, lo peor de todo, nuestra lista de fracasos. Cuando la mente actúa como dictador, ya no nos sirve, ella nos ordena, nos obliga a vivir en dos tiempos que en realidad no existen: el pasado, alimentado por la culpa, el arrepentimiento o el anhelo nostálgico por lo que ya pasó, y el futuro, diseñado por la ansiedad, la planificación excesiva y las expectativas. Pocas veces nos permite descansar en el único tiempo real y presente, el ahora. Este es el drama interno del buscador, la desesperación de intentar controlar el río de la existencia con las frágiles e insuficientes manos del ego. El ego, esta construcción mental de identidad, es el gran fruto de esta mente no gobernada. Es la colección de historias que nos contamos a nosotros mismos sobre quiénes somos, y la mente se convierte en la cronista incansable de estas historias, reescribiéndolas diariamente para mantener al yo en el centro de atención, ya sea como víctima, como héroe o como víctima. Es una estructura de defensa hecha de miedo. Y cuando intentas controlar la vida, cuando insistes en moldear la realidad según tus deseos, es el miedo a la falta de control lo que, irónicamente,
termina controlándote. La mente, en este estado de ignorancia fundamental acerca de su propia naturaleza fluida, se convierte en una incansable hacedora de comparaciones. Ella mide su paz por la paz de los demás, su éxito por la de los logros del prójimo, y de su felicidad por la ausencia de problema, condición que en el ciclo de la vida es imposible de mantener. Nos condena a juzgar constantemente, juzgarnos a nosotros mismos por no ser suficiente y juzgar a los demás por no ser como deberían ser. Esta es la traición silenciosa y diaria. El Buda nos pidió que nos diésemos cuenta de que somos, en esencia, el lugar donde ocurre la experiencia, no la experiencia misma, pero la mente nos hace creer que somos el miedo, que somos el deseo, que somos la ira que surge. Se aferra a los estados emocionales como si fueran de su propiedad, y esta identificación transforma la tristeza simple y fugaz en sufrimiento crónico. La ignorancia, en el contexto del Buda, no es la falta de conocimiento intelectual, sino más bien la ceguera fundamental hacia la impermanencia, anicca, y el no yo, anatta. La mente actúa como aliada del sufrimiento, porque se niega a aceptar que todo cambia, y que el sentimiento de un yo fijo es en sí mismo una ilusión sostenida por pensamientos. Si estas palabras han encontrado eco, si hay una débil resonancia de esta verdad dentro de tu propio pecho, te invito a una breve pausa reflexiva. Si sientes que este camino de claridad interior, el mismo camino recorrido por Buda en busca de la quietud, es lo que quieres seguir y explorar en profundidad, deja tu huella en este espacio, deja un me gusta y suscríbete. Aquí seguimos juntos el rastro de la conciencia y el equilibrio, buscando la quietud que revela nuestra verdadera e indestructible naturaleza. Reanudando nuestro viaje de observación, imaginemos la mente como un vasto océano. La superficie está agitada por las olas del pensamiento, por las tormentas de las emociones, por el viento incesante de las expectativas. La mente identificada con el ego es la que lucha desesperadamente por mantener la superficie en calma, agotada por el esfuerzo de reprimir o controlar las olas. Pero la enseñanza del despertado es diferente. Nos señala las profundidades, el fondo del océano, donde el movimiento de la superficie no toca, donde reina una quietud primordial e intacta. Nuestra mente deja de ser una aliada en el momento en que empezamos a confundir la agitación de la superficie con la totalidad de nuestro ser. Esta confusión crea ansiedad. La ansiedad es, en el fondo, la proyección de nuestro apego al control, mezclado con miedo al futuro desconocido. La mente crea escenarios de desastre, revive dolores pasados y, por lo tanto, garantiza que el sufrimiento no sea solo una reacción a un evento externo, sino un estado de ser constante y autoimpuesto. Es nuestra mente la que crea la separación, la ilusión de que estamos aislados del resto de la existencia. Ella es quien susurra las palabras de comparación que nos menosprecian y las palabras de superioridad que nos aíslan. El deseo de reconocimiento, de poder, de placer continuo, todo esto es combustible para la máquina del ego, y la mente, en este papel, es el operador incansable que nos mantiene girando la rueda del samsara, el ciclo de sufrimiento y renacimiento. Buda nos invitó a una revolución interna. Liberarse del sufrimiento no radica en cambiar el mundo, sino en cambiar la forma en que la mente se relaciona con el mundo. Si nuestra mente es una fábrica de deseos insatisfechos, el camino es observar el proceso de esa fabricación, desmantelándola pieza a pieza a través de la lucidez y la presencia. La mayor traición de la mente es que nos vende la idea de que somos libres, mientras nos encadena a nuestros propios hábitos de pensamiento y reacción. Construye muros de resistencia contra el cambio y el malestar, pero son estos muros los que nos impiden experimentar la plenitud del momento presente. El miedo a sentir dolor se vuelve más doloroso que el mismo dolor que estamos evitando. Por lo tanto, el camino para transformar la mente de enemiga a aliada comienza con la comprensión de que no somos nuestros pensamientos, sino la conciencia vasta y silenciosa que los observa. Esta conciencia es el refugio, el punto quieto en el ojo del huracán. Cuando observamos la mente sin juzgar, eliminamos la energía del apego. Cuando surge el pensamiento, ya sea ira, avaricia o culpa, se ve tal como es, solo una formación mental pasajera, una nube que cruza el cielo azul de la conciencia. Si no la agarramos, si no la alimentamos con identificación, la nube se disuelve y el cielo permanece. La observación que libera es el antídoto a la traición de la mente. Pero no importa cuán denso pueda ser este bosque de pensamientos y deseos que construimos a lo largo de la vida, Buda nos dejó la clara promesa de que hay un claro, un espacio de lucidez inherente a nuestro ser, y que no puede ser tocado por el fuego del apego, ni por las sombras del miedo. Es hacia este claro, el verdadero campo del despertar, donde la mente se calma y la conciencia se revela, hacia donde ahora debemos dirigir nuestra mirada. Es la naturaleza de esta mirada, y el método que disuelve el gran yo ilusorio,
de lo que comenzaremos a hablar en el siguiente paso de este viaje. La gran traición de la mente no es un hecho único y cataclísmico, sino más bien el lento y silencioso tejido de la araña del deseo. Respira profundamente, solo por un momento, y deja que esta idea se instale en la quietud de tu pecho. Si en la primera parte veíamos a la mente transformada en verdugo, ahora debemos desvelar el sutil pero devastador mecanismo que le confiere tal poder, la ignorancia fundamental de su propia naturaleza y el incesante apetito de permanencia. Buda enseñó que el sufrimiento, dukkha, no es un castigo divino ni un error cósmico, sino el resultado directo de un proceso mental que se retroalimenta a sí mismo. El mundo simplemente es. El problema surge cuando la mente, en su alucinación de control y permanencia, se aferra a lo transitorio y trata de repeler lo inevitable. Esta es la raíz, la verdadera fuente de todos nuestros tormentos internos. Taña, deseo, sed, avaricia. No estamos hablando aquí solo del deseo burdo de bienes materiales, aunque esto es una manifestación clara. Estamos hablando de algo mucho más profundo, un impulso incesante que se manifiesta en tres formas venenosas que encadenan la conciencia al ciclo del dolor: la sed de placer sensorial, kama tanja, que busca experiencias placenteras y superficiales; la sed de existencia y permanencia, bhava tanga, el apego a la idea de un yo sólido e inmutable que debe perdurar; y la sed de aniquilación, vibhava tanga, el deseo de sufrimiento, dolor o cualquier cosa que amenace con desaparecer definitivamente, generando aversión y huida. Observa cómo funciona tu mente. Ella nunca está satisfecha con él ahora. Si hay placer, se aferra a él, temiendo perderlo, transformando la alegría en ansiedad. Si hay dolor, ella resiste con todas sus fuerzas, transformando el malestar temporal en sufrimiento crónico. Esta resistencia es una prueba de que la mente se niega a aceptar la primera y más crucial ley de la existencia, anicca, la impermanencia. La mente, en su ignorancia, avidya, actúa como un constructor de castillos de arena al borde de un mar en constante ascenso. Invierte energía, tiempo e identidad en crear estructuras que sabe, en el fondo, que serán arrasadas. Sin embargo, repite el ciclo, esperando un resultado diferente, esperando que, esta vez, el castillo se mantenga firme. Y cuando llega la ola, ya sea la pérdida de una relación, el fracaso de un plan ambicioso o el simple cambio de estaciones internas, la mente colapsa, sintiéndose traicionada por el universo, cuando en realidad solo ha sido traicionada por su propia ilusión. Esta ilusión de permanencia crea el falso centro, el ego. El ego, este yo mental, que se siente separado y especial, es el principal agente de la traición. No es una entidad real, sino una colección de pensamientos, hábitos, recuerdos y reacciones que la mente agrupa y declara como su identidad. Pero si intentas encontrar este yo fijo e inmutable, se te escapa de las manos y se revela como un flujo continuo de fenómenos transitorios. El sufrimiento nace porque este falso yo necesita combustible, se alimenta de la comparación, la validación, el éxito e, irónicamente, incluso del sufrimiento y el drama. Al ego le encanta ser la víctima, el héroe, el que sufre. Mientras haya una historia y un protagonista, el ego está vivo, y la mente, combinada con este ego ilusorio, dedicará toda su energía a mantener activa esta narrativa, incluso si eso significa arrastrar al individuo a un dolor repetido. Cuando tu mente deja de ser tu aliada, es porque está al servicio de ese tirano interno, el ego, que exige ser el centro de un universo que le es indiferente. Se convierte en sierva del deseo y del miedo, incapaz de percibir la clara y sencilla realidad que la rodea. La gran revelación de Buda no fue que el sufrimiento exista. Todo el mundo lo sabía. Su revolución fue que el sufrimiento tiene una causa que puede eliminarse, y esta causa radica precisamente en la forma en que reaccionamos ante el fluir de la vida, impulsados por la sed y la ignorancia. Piensa en la metáfora de la flecha. Un hombre es alcanzado por una flecha. Esto es dolor. Pero en lugar de simplemente quitar la flecha, la mente inmediatamente dispara una segunda flecha. ¿Por qué me pasó esto? A mí. ¿Quién me hizo esto? No lo merecía. Esta segunda flecha, la flecha de la reacción mental, es el sufrimiento que elegimos. La mente traidora es la que insiste en disparar la segunda, tercera y cuarta flecha, reviviendo la herida y alimentando el resentimiento, perpetuando el ciclo de dolor mucho más allá del evento original. La observación que libera comienza exactamente en este punto, en el espacio silencioso entre la primera flecha, el evento, y la segunda flecha, la reacción. Aquí, en este punto de claridad, yace la invitación al camino medio, la marga. Este camino no requiere que escapes del mundo, sino que cambies tu relación con el mundo.
comenzando por tu propia mente. El primer paso para recuperar tu mente es reconocer que tú no eres tus pensamientos. Los pensamientos son eventos que ocurren en tu conciencia, tal como pasan las nubes en el cielo, y no son la esencia del cielo. Sin embargo, la mente, en su identificación ciega, se aferra a cada pensamiento como si fuera un hecho absoluto o una verdad eterna sobre quién eres. La quietud que revela comienza cuando se pasa de la posición de actor a la posición de observador. Cuando surge un pensamiento de ira, tú eres la ira. Eres tú quien nota el enfado. Cuando se manifiesta un deseo ardiente por algo inalcanzable, no te lanzas ciegamente a perseguirlo. Te sientas junto al deseo, observando su intensidad, su fugacidad. Esta es una tarea de vigilancia constante, ya que la mente tiene la antigua costumbre de identificarse y perderse en el torrente del pensamiento. Intentará seducirte, distraerte, aburrirte y, si es necesario, aterrorizarte para que retomes tu antiguo papel de servidor de la ilusión. La liberación no es un gran evento, sino una serie de microliberaciones. Un momento en el que eliges no reaccionar ante las críticas. Un momento en el que dejas pasar un sentimiento de tristeza sin aferrarte a la historia que lo creó. Un segundo en el que surge el deseo, y lo ves como el fuego que es. Un fuego que solo quema lo que le das. El maestro interior, el Buda potencial que reside en cada uno de nosotros, no reside en la confusión de los pensamientos, sino en el silencio que los enmarca. Él es el testigo inmóvil. La dificultad, la trampa más ingeniosa de la mente, es que convierte incluso la búsqueda de la liberación en un deseo más. El buscador comienza a desear la iluminación, la paz, el fin del sufrimiento, y al hacerlo, solo fortalece la raíz del problema, la sed. La mente convierte el camino en una meta, y la meta en un apego. Se necesita discernimiento sutil para caminar sin querer llegar, para observar sin buscar un resultado inmediato. El camino intermedio es precisamente el equilibrio entre el esfuerzo en mindfulness y el desapego del fruto de ese esfuerzo. Es la práctica de estar presente en el proceso, sin proyectar el ego hacia el futuro. Cuando dejamos de exigir que el mundo y las personas sean diferentes de lo que son, y cuando dejamos de exigir que nosotros mismos seamos diferentes de lo que somos, ahora mismo, la fricción cesa. La gran fricción en la vida no es entre tú y el universo, sino entre tu mente y la realidad. La quietud mental no significa ausencia de pensamiento, sino ausencia de identificación con el pensamiento. Es como ver una película sabiendo que no eres uno de los personajes. Puedes sentir la emoción, puedes comprender el drama, pero tu esencia no está en peligro porque sabes que es solo una proyección en la pantalla de la conciencia. Este reconocimiento gradual es lo que comienza a deshacer el nudo de la ignorancia, a liberar la mente de la esclavitud del deseo. La mente comienza a volver a su papel de herramienta neutral, capaz de funcionar con claridad y precisión, pero sin la carga emocional y la compulsión de crear drama y significado donde no los hay. Este es el comienzo de la sabiduría que Buda legó, la sabiduría de ver las cosas tal como son, despojadas de nuestras proyecciones y expectativas. Vemos que todo lo que surge decae, vemos que nada tiene una esencia eterna, vemos que no hay ningún yo que defender. Y cuando la mente acepta esta verdad fundamental, anicca, anatta, dukkha, impermanencia, no yo, sufrimiento inherente al apego, comienza a calmarse. Pero hay una limpieza dentro de la mente que solo aparece cuando se disuelve el apego, cuando desaparece la sed de un yo permanente. Es el vasto y silencioso espacio de la conciencia despierta. Se trata de este claro, y de cómo residir en él, de lo que hablaremos en el siguiente bloque. La última de las prisiones no está hecha de barrotes de hierro, sino de silencio, el silencio que tememos llenar con la verdad. Hemos llegado, peregrinos de la conciencia, al umbral final, donde la mente que alguna vez fue el campo de batalla del sufrimiento, tiene la última oportunidad de disolverse en la inmensidad de la presencia. Si la mente deja de ser nuestra aliada es porque, en su ignorancia fundamental, intenta hacerlo todo, el juez, el verdugo, el preso y el carcelero. Y la única manera de poner fin a esta tiranía es liberarla de la carga más pesada que lleva, la ilusión de ser una entidad permanente, separada y sólida. El Buda nos enseñó las tres marcas de la existencia: anicca, impermanencia; dukkha, sufrimiento; insatisfacción; y anatta, no yo. Caminamos por el sendero reconociendo la impermanencia y la insatisfacción, pero es en la comprensión de anatta donde se encuentra el clímax de la liberación. El sufrimiento de la mente alcanza su punto máximo cuando lucha desesperadamente por proteger y sostener aquello que no existe. El ego fijo, el yo monolítico que construye a partir de recuerdos, deseos y aversiones, es el intento incesante de solidificar lo fluido, de aprisionar lo libre. Este es el último gran error, el último velo que hay que rasgar. Cuando la mente se niega a ser un aliado, en realidad está defendiendo las fronteras de un reino que se está desmoronando bajo la ley universal de la impermanencia.
¿Qué sucede cuando dejas de luchar contra la fugacidad misma de tus pensamientos y emociones? ¿Qué queda cuando reconoces que la voz que narra tu vida es solo una función pasajera, un eco, y no la esencia de tu conciencia? El vacío permanece, pero no el vacío de la aniquilación, sino el vacío de la propia esencia, el shunyata. Es en este reconocimiento paradójico que la mente, al renunciar a ser un yo, finalmente se vuelve funcional, clara y pacífica. El Buda nos invita a observar este vacío no con miedo, sino con tranquila curiosidad. La mente, despojada de la necesidad de ser alguien específico, puede simplemente ser lo que es, un espejo que refleja el mundo sin juzgar la imagen reflejada. La mente deja de ser un instrumento de captura y posesión, y se convierte en un portal de percepción pura. La claridad que disuelve el apego no se logra por la fuerza, sino por una suave rendición a la realidad de que no hay ningún centro que defender. Piensa en el fuego del deseo. Hemos visto cómo quema y causa sufrimiento. La mente está encendida por la codicia y la aversión. Busca el placer y huye del dolor. Pero cuando el yo desaparece como punto fijo de referencia, el fuego pierde su combustible. ¿A quién quieres? ¿Quién tiene miedo? Son simplemente procesos impersonales que continúan surgiendo y desapareciendo en el campo de la conciencia. La liberación no es la destrucción de los procesos mentales, es la interrupción de la identificación con ello. Es la quietud la que revela que el sufrimiento es opcional. Para solidificar esta liberación, el camino medio surge como práctica diaria. El camino medio no es un compromiso perezoso entre dos extremos, es la precisión quirúrgica de evitar los extremos de la indulgencia total, el apego al placer y la automortificación, la aversión al cuerpo y la experiencia. Es vivir con equilibrio, con upeka. Esta es la inteligencia suprema de la mente cuando se vuelve sabia. Ni persigue al mundo ni lo rechaza. Ella simplemente camina. La mente, liberada de la identidad, es la mente que practica la atención continua. Sati. La atención plena no es una técnica de concentración forzada, es el estado natural de conciencia no perturbado por el deseo. Cuando estás plenamente presente al caminar, respirar, lavar los platos, la mente está cumpliendo su función más noble, estar aquí, ahora. En estos momentos de pura presencia, el conflicto cesa. La mente no tiene tiempo para crear narrativas de sufrimiento o futuros ansiosos. Ella es, en esencia, perfecta en el momento en que no se entromete. La observación que libera es la llave maestra. En el momento en que observas un pensamiento de enojo o celo sin convertirte en la persona enojada, sin alimentar la narrativa, rompes el ciclo de karma y sufrimiento. El pensamiento surge, pero no encuentra residencia. Ningún yo dispuesto a coalbergar su energía destructiva. Simplemente se disuelve, como la niebla de la mañana al contacto del sol de la lucidez. Es necesario reconocer que el sufrimiento humano surge de una profunda y ancestral ignorancia. La ignorancia sobre la verdadera naturaleza de la mente y la realidad. La mente, al creerse separada y eterna, produce un deseo incesante, el combustible del sufrimiento. El despertar que nace en la presencia es la disolución de esta ignorancia. Cuando la ignorancia se disipa, la mente cesa su trabajo destructivo y se transforma en sabiduría, prajna. ¿Cuál es entonces el papel de la mente liberada? Ella se convierte en una gran reserva de compasión, karuna y bondad amorosa, meta. La mente egocéntrica es pequeña, defensiva y mezquina. La mente despierta es ilimitada, ya que reconoce la interconexión de todos los seres. Entiende que herir a los demás es herirse a sí misma, no por miedo a represalias, sino por una comprensión profunda e íntima de la no separación. La mente, cuando deja de ser tu aliada exclusiva y posesiva, se convierte en la aliada de toda vida. Cuando logras esta claridad interior, termina la búsqueda interminable de la felicidad externa. El drama de la vida se suaviza. Ya no necesitas perseguir al mundo, porque la paz que buscabas siempre ha estado disponible, como el sustrato silencioso de todo ruido mental. Es el nirvana, no un paraíso celestial, sino el estado de extinción de las llamas del apego y la aversión, aquí y ahora, en este cuerpo y esta mente. El despertar silencioso no es un gran acontecimiento, sino una serie continua de pequeños reconocimientos en los que la mente elige la serenidad sobre la agitación. El verdadero dominio de la mente no es controlarla, sino comprenderla tan profundamente que el control se vuelva obsoleto. La mente que comprende la impermanencia no se aferra. La mente que comprende el no yo no se defiende. La mente que comprende el sufrimiento evita la causa. Esta es la simplicidad radical del mensaje de Buda. El fin de los combates es el comienzo de la paz. La quietud que revela el camino es accesible con cada respiración. Te invito, en este momento final de nuestra reflexión, a respirar profundamente y permitir que tu mente descanse. Deja ir la necesidad de entenderlo todo. Una vez, la liberación no es un salto,
sino un abandono lento y paciente de cada hilo de apego que teje la mente. El miedo a perder el control es el último grito del ego. Deja que ese grito quede en silencio. Quien comprenda su propia mente nunca más se perderá. La verdadera libertad llega cuando dejamos de perseguir lo que nunca fue nuestro, las ilusiones de permanencia, identidad y control. La mente, una vez purificada, no necesita ser una aliada, se convierte en el camino en sí mismo. Si estas palabras tocaron tu conciencia, deja tu comentario, comparte lo que sentiste, reflexionemos juntos, cultivemos juntos el silencio y caminemos como enseñó Buda, con claridad, ligereza y verdad. Y si quieres continuar con este viaje interior, deja un me gusta y suscríbete. Aquí tu mente siempre tendrá un lugar donde despertar.